Caos, orden, vida, muerte, luz, oscuridad. Estas 6 energías son las fuerzas primordiales que dieron inicio a todo lo que existe en el universo y han presenciado infinidad de historias a lo largo de la existencia. La historia que te contaré es una de esas muchas historias. Es la historia del arcángel Alec, hijo del dios de los muertos, Hades, y la diosa de la primavera, Perséfone. Es la historia de cómo estas 6 fuerzas primordiales formaron parte de su vida, de cómo se enamoró, lloró, gritó, rió, aprendió, ganó, perdió y luchó. La historia de cómo pasó de ser un niño a un hombre y se convirtió en una leyenda. Han pasado décadas y aún recuerdo el día en que vino a nuestro mundo. Así es como el cuervo narra siempre esta historia. Lo primero que vieron sus ojos verdes como esmeralda fue un sombreado cielo color ámbar. Su primera sensación fue un frío desagradable y molesto al tacto. Y su primer sentimiento fue miedo. El pequeño bebé que vino a la vida estaba puesto en una canasta, siendo observado por los demonios del inframundo. Así es, el pequeño bebé al momento de nacer no tuvo de otra más que ser enviado al inframundo, al lugar más molesto y repulsivo que puede existir en todo el universo. Un lugar en el que no existe descanso para el sufrimiento y la condena eterna. El día en el que el niño tocó las abominables sombras de la soledad y agonía que desprendía ese putrefacto lugar, fue el primer día en que un ángel fue al inframundo. Al mirar al centro de ese extraño espectáculo, una canasta, una bonita canasta bien tejida con adornos de colores, y dentro de ella un pequeño bebé con varios días de nacido dormitaba plácidamente, sin saber los horrores que lo atormentarían de por vida si es que despertaba. ¡Ah! ¡Ah! Es un niño, dijo una voz rasgada similar a la de un cuervo, el cual se sentía extrañamente extasiado y lleno de vida como nunca antes sin razón aparente. Un niño humano, dices. Es imposible, dijo una voz gruesa. Cada vez que hablaba, sonaba como dos rocas chocando entre sí. Era para los demonios del inframundo un espectáculo que nunca pasaba, por lo que todos los demonios presentes en el lugar empezaron a rodear al bebé como si fuese el espectáculo principal de un torcido plan maestro. Después de muchos minutos esperando a ver qué hacía el niño, un demonio acercó su esquelético y podrido brazo hacia la canasta para poder tocar al ángel, y acto seguido, un efímero resplandor desintegró el brazo del demonio, obligando a todos los presentes a alejarse y preguntarse qué había sido aquello. Debe ser por el collar en su cuello, expresó sus pensamientos el demonio de la voz rasgada. Sobre el cuello del recién nacido se encontraba un collar plateado con una estrella de 5 puntas en el medio encerrada en un círculo. Aléjense. De repente, una presión infernal ahogó el lugar, haciendo que los demonios presentes se alejasen. Bueno, todos, excepto el demonio de la voz rasgada, cuya apariencia era similar a la de un cuervo. Por el piso, hecho de afiladas rocas y huesos humanos, caminaba la presencia más terrible, odiada y respetada del lugar, el dios del inframundo y rey de los muertos, Hades. Hades se acercó de manera intimidante hacia la canasta y estiró con cuidado sus brazos para cargarla.
y sorprendiendo al demonio con forma de cuervo, a este no le pasó absolutamente nada. Los demonios del lugar, al sentir que ya todo había terminado, comenzaron a irse, como cuando cortan la función de una película a la mitad del momento. Disculpe, jefe, pero ¿qué va a hacer con él? Preguntó el cuervo, que tomaba el valor de acercarse al rey. No es de tu incumbencia, le respondió el dios de manera estricta. Hades llevó al ángel a su castillo hecho de carne humana y en secreto decidió cuidarlo y educarlo. Nada en el lugar había vuelto a ser lo mismo desde el incidente del ángel caído. Los que estuvieron presentes corrieron el rumor de que Hades estaba manteniendo vivo a un ángel encerrado en su castillo. Por otro lado, Hades, después de los primeros 5 años de vida del pequeño, comenzó a ausentarse en su propia casa sin explicación, dejando al niño solo con Perséfone, y este con el tiempo comenzó a desobedecerla y a escaparse a las afueras. Cuando ya todos se habían olvidado de él, al vivir en un lugar tan horrible como ese, el ángel, teniendo una vida tan llena de dolor tras dolor, se corrompió la mente, el cuerpo y el alma. Como consecuencia, sus alas se quemaron delante de su madre, Perséfone. Después de que el ángel perdiese la cordura, se encerró 3 años en su habitación, viviendo rodeado de libros que le inculcaban una alta sabiduría y de novelas que le hablaban de un maravilloso lugar del que se había enamorado profundamente, el mundo humano. Un lugar donde, según esas novelas, cada quien podría crear su propio destino y no depender de obligaciones universales, y convivir con amigos en fabulosos banquetes al final de una victoria. Quería ir allá, tenía fe. Fue entonces como, al salir, sus alas se habían restaurado, pero no eran las de antes. Estas estaban hechas de metal. El chico, ahora de 16 años, que nació como un ángel y creció como un demonio, se había armonizado consigo mismo y se había convertido en la fusión de ambas especies. Se había convertido en un arcángel. Con sus ojos cambiando de locura a determinación, su corazón cambiando de podrido a nuevo, su cuerpo curando sus heridas y su mente con un nuevo objetivo, el arcángel había decidido salir al mundo humano y descubrir quién era él en realidad, descubrir cuál era la razón de su existencia, por qué fue echado del Olimpo y saber cuál era su destino. Con esos pensamientos grabados eternamente en su alma como un juramento, el arcángel decidió salir al mundo humano y emprender una aventura de la que ni el mismo Dios sabía cuál sería.